en el que se ha dado cita a la comunidad universitaria. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a solicitar atentamente, sean tan amables de hacer llegar los formatos debidamente registrados con las preguntas. Bueno, veremos. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cómo Uruguay ve a México? Querido, yo no te puedo decir cómo lo ve el Uruguay, lo que te puedo decir sinceramente es cómo lo veo yo. Es un país maravilloso y contradictorio. Lo más maravilloso, como uruguayo, pero lo digo con honradez intelectual, es cómo han recibido oleadas de gente que vino de cualquier parte del mundo. Cómo encontraron techo, hogar, vinieran de donde vinieran y tuvieran las causas que tuvieran. Una cultura acogedora y receptora de todos los perseguidos del mundo. Y para mí, desde ese punto de vista, sin vuelta, el escalón más alto que hay en toda la historia de las Américas en materia de práctica efectiva de solidaridad, que va mucho más allá de tal o cual gobierno, que es una característica nacional, con un único límite: no te metas en la interna de México. Lo de México es para los mexicanos. Tú aquí tienes casa, comida, techo y protección. Y hasta amor también puedes tener. Pero no te metas. Esta es una característica fundamental. La otra, bueno, aquello de Porfirio, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y entonces, esa inevitable proximidad nos los va a llevar un poco lejos al resto de los latinoamericanos, sobre todo a los del sur. Y a pesar de todo lo que hemos intentado hacer, siempre hemos querido que Brasil y México anden más cerca. ¿Por qué? Porque soñamos y sentimos que América Latina es un conjunto de países que no han podido crear su nación. Y que de ese hecho de nuestra balcanización se expresa nuestra debilidad en el mundo, en un mundo que se organiza cada vez más y más. Y que los ejes de acercarse están en el acercamiento de México y Brasil, fundamentalmente. No es probablemente culpa de nadie. Es lógico que un escenario tan grande y tan fuerte como el de Estados Unidos tenga un formidable poder de succión para lo bueno y para lo malo en México. Es natural que así sea. Nosotros estamos más al sur y no es que nos llegue la influencia de Estados Unidos, pero llega mucho más amortiguada
la miramos más de lejos. Y tal vez, pero la tercera cosa que quiero señalar de México es el gigantesco contenido de su pueblo y de su cultura. Es algo que se puede llamar identidad, que los hace singulares. Los mexicanos, cuando se entreveran adentro de Estados Unidos, no dejan de ser mexicanos, como otros latinoamericanos que van perdiendo la epidermis de su historia. Los mexicanos siguen siendo mexicanos, estén donde estén. Y pienso que eso es hijo de su historia y la herencia probablemente de una cultura muy afirmada, encima de la cual cayó España y el feudalismo y todo lo demás. No tengo una explicación clara, no la puedo tener, pero me impacta ese sentido de identidad que tienen los mexicanos. Y bueno, si algún día quieren comer carne buena, acuérdense de que hay un paisito que se llama Uruguay. La siguiente pregunta dice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes mexicanos que desean ingresar a la política? Tengo que resumir porque no da el tiempo. A los que les guste mucho la plata, que se metan en el comercio, en la industria, en el agro, no se metan en la política. La política... Aristóteles decía que el hombre es un animal político porque vive en sociedad. Por lo tanto, la política es una necesidad de la humanidad, porque construimos sociedad. Y en una sociedad hay conflicto, y los habrá siempre. Conflictos de clase diferentes, pero los individuos son específicos también. Podemos pertenecer a la misma clase y sin embargo tenemos el sello individual, que cada cual tiene su manera de ver el mundo. Por lo tanto, siempre va a haber contradicciones en la sociedad y el papel de la política es administrar, hacer convivible, negociar las inevitables diferencias para que exista la sociedad. Ese es el papel de la política. Es una necesidad de construir bienes comunes a pesar de intereses particulares que inevitablemente surgen. Por tanto, no es una profesión. No se hace política para vivir de la política. Y el que ambicione enriquecerse, que agarre para otro lado, porque entreveramos los tantos. Porque la política, y luego de las repúblicas modernas, y con una filosofía medianamente democrática, nos impone que quienes son convocados a representar deberían de vivir como vive la inmensa mayoría de la sociedad y no como vive la minoría privilegiada. ¿Y qué pasa, compatriota?
Esta pregunta es muy importante. Por eso hay un descrédito permanente de la política, de los partidos. Hay un descrédito, una desconfianza en la democracia. No, la democracia no es perfecta, porque los seres humanos no podemos, no somos dioses para construir cosas perfectas. La democracia es la más hermosa de las porquerías que pudimos inventar. ¿Por qué? Porque no se conoce perfecta, es perfectible. Implica que tenemos que luchar por mejorarla permanentemente. No es absolutista, no es totalitaria, que está todo terminado para siempre de una vez. No. Empieza por reconocer las lacras que tenemos y las cosas que tenemos que superar. Es decir, la democracia está mucho más cerca de la verdad que los otros sistemas. Pero la democracia siempre, desde tiempos de Atenas, ha querido noviarse con la igualdad. Y entonces la democracia tiende a prometer lo que en el fondo después no cumple. Y eso crea descrédito en muchísima gente. Hoy, por este factor de lo que hablábamos, de confundir que la política es una profesión y cabe enriquecerse a costilla de la política, es que estamos apestados por la corrupción, por la falta de confianza, por descrédito de los partidos políticos. ¿Y qué nos queda? El nihilismo, cada cual hacer la suya, encerrarse o algo peor. El sueño tonto en el que muchas veces el hombre cae de creerse que vienen las figuras salvadoras, los puros, perfectos. Los Trump que vienen, un hombre de éxito, porque hizo plata. Y arrasa con todo. Y ahí tenemos el nacionalismo chauvinista en Europa, Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses y todo lo demás. ¿Y qué hacemos? ¿Nos degollamos todo? Esas películas las vimos en 1930. Ojo con el hipernacionalismo de los países grandes, que para lo único que sirve es para crearle dolor a la humanidad. No. Pero hay que crear cultura. Hay como una especie de confusión en la democracia. El señor que va a administrar el Banco Central, el señor tiene que ganar un platal y tiene que ganar mucho más que capaz que lo que gana en un banco privado y todo lo demás, porque y nos parece que eso es lo lógico, porque tiene que ser capaz técnicamente y hay que pagarle. No joda con eso. Estamos equivocados. No. Una cosa es la capacidad técnica y otra cosa la madera. Los técnicos se pueden contratar como que uno hizo un auto y se cambia. No. El problema es la madera de los que toman en última instancia decisiones. Y eso no se arregla con plata. Al contrario, con plata más bien se prostituye. Y este es el nido de la corrupción que nos está ahogando por todas partes y nos está llenando de descrédito. Descrédito en las instituciones, descrédito en la democracia, descrédito en las personas, descrédito en los partidos. Y es porque estamos entreverándolos tanto. Creemos que está política. Me dijo caminando un gurí por ahí, no importa dónde, no lo voy a deschavar. Me gusta la política. Y vos qué sé. Y me voy a apuntar en un partido. Sí, no se puede decir lo que uno piensa porque si no te tala. Pero tengo que estar en un partido
de los grandes que va para allá, porque si no, no llego a ningún lado. Es bravo, ¿eh? No, compañero. Funden partidos, hagan cosas, lleven un alma nueva, aire nuevo. Tengan el coraje de dar vuelta a la realidad. La política necesita sueños, utopía. Hay que creer para poder convencer a los demás, empezar por creer en uno mismo. Pero la política no puede ser una joda. Nos podemos equivocar, eso es otra historia. Pero equivocaciones de buena fe. Nunca equivocaciones para joder a los demás o para vivir a costillas de los demás. Entonces, los que no tengan una piel dura y un cariño muy duro a ciertas cosas, que no se metan en política, y hay que ayudarlos a que se vayan y que se dediquen a otras cosas y que hagan mucha plata y que paguen impuestos. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿cómo propagamos el ejemplo de la responsabilidad social, la austeridad? ¿Cómo le decimos a una sociedad pasiva que tiene el poder de exigir? Es difícil, porque no se arregla diciendo, se arregla empezando a hacer. Si no pregonas con el ejemplo y si no aprendes a vivir como piensas, inevitablemente a la larga terminarás pensando como vives. Entonces, quienes elijan el camino de la lucha y del cambio social y de la política, tienen que tener claro estas cosas. Y su forma de vivir y sus valores tienen que ser no de palabra, tienen que ser de hecho. La gente nos mira, nos juzga, y una filosofía se puede difundir en la medida que haya gente que la practique. De lo contrario, no. Si nos dejamos arrastrar por el todo, no tendremos suerte. Esa es la fortaleza más grande que tiene la sociedad consumista y esta civilización de esta época. Pero aprendan a vivir con esos valores, difúndanlo y verán que hay muchos otros que pueden hacer lo mismo. Hay que tener coraje. Más. Esto no se ve en América Latina todavía. Creo que en América Latina estamos como mirando la vidriera. Venimos de mucha pobreza y nos deslumbra la vidriera llena de mercaderías y de cosas como civilización que nos convoca. Pero si ustedes recorren el espacio universitario europeo, incluso el americano, el japonés, en cualquier parte del mundo, se van a encontrar con esta realidad. Crecientes sectores empiezan a tener otra manera de ver el mundo, la organización de la vida y todo lo demás. No son precisamente pueblos analfabetos, son la gente más cultivada dentro de las sociedades más desarrolladas, que empiezan a estar de vuelta de las mieles, entre comillas, excesivas de nuestra civilización. Los que se aburren de cambiar el auto todos los años, de bla, bla, bla y todo eso, y se van a vivir en una pequeña ciudad de España o de Alemania, o se consiguen una casita afuera, o esto, el otro,
intentan crearse un pequeño mundo donde se plantan de los repollos y andan y uno dice, ¿estos están locos? Locos están ustedes, nos dicen los otros. Pero toda cosa a su tiempo. No creo que el hombre no puede renunciar al amor. Estamos hechos así. No se puede renunciar al cariño con los otros seres humanos. No se puede renunciar a la relación con los hijos, a los grandes afectos. Es inútil. No se puede. A la corta o la larga tenemos que volver a ello. Por eso, no se desanimen, porque en realidad esto es crear la fuente de una cultura, de una verdadera cultura de liberación, que no es lo que nosotros pensamos en nuestra juventud como liberación. Hay un conjunto popular en Uruguay que lo define en una letra. Si no cambiás vos, no cambia nada. Cuando dice vos, se refiere a la cabeza. Y en realidad la batalla está en la bóveda. Por eso el papel de los universitarios jóvenes. Agradecemos infinitamente a José Alberto Pepe Mujica Cordano su participación en esta conferencia magistral Educación, Jóvenes y Filosofía de Vida. Y como muestra del profundo agradecimiento de los universitarios, el doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de nuestra Casa de Estudios, le hará entrega a nuestro invitado de honor de un obsequio emblemático, el borrego cimarrón, símbolo de la Universidad Autónoma de Baja California, y el cual hace honor y simboliza la fortaleza y perseverancia que como universitarios, profesionistas y seres humanos debemos tener para llegar a la cima y mantenernos ahí con éxito pese a cualquier adversidad. Brindamos nuevamente un fuerte y merecido aplauso a don José Alberto Pepe Mujica Cordano.